Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y es que el vídeo de hoy no lo va a ser. Vamos a ser un poquito malas personas. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a otro vídeo de colaboración, bienvenidos a la segunda parte, porque no todo en esta vida es bonito, hermoso, precioso y dan ganas de verlo, no. También hay cosas que da vergüenza sacarlas, hay cosas que es que dices, madre mía, es que esto es para meterlo en una caja a oscuras y no abrirlo nunca jamás. Así que bueno, si visteis el vídeo de Julia, que espero que lo hayáis hecho, ya os mencionó que teníamos segunda parte. No íbamos a dejarlo solo así, en lo bonito y lo bonito. No. Hoy vamos a darle un poco de chicha a esos frascos feos que tenemos en el armario y que a los pobrecitos, pues en fin. Pero bueno, antes de nada que quede claro que volvemos a lo mismo, vamos a juzgar el físico y eso no significa que luego el perfume en sí sea bueno o sea malo. Os iré dando así también alguna opinión y tal, pero bueno, hoy nos vamos a centrar solamente en los envases. Así que nada, vamos para ello. Madre mía, qué joyas. Es una selección tan bonita que no sé ni por dónde empezar. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Es que cuando tú los piensas y los visualizas en tu cabeza y dices, ah, vale, tal, pero ya cuando los ves así todos juntos en Amor y Compañía dices, uff. Pero bueno, voy a empezar por el frasco que para mí podría ser cualquier cosa menos un perfume. Y es el Rose Jam de Lush. Bueno, si conocéis los sprays de Lush, todos ellos, aunque cambien el nombre y tal, tienen este formato y es que a mí este formato es que es exactamente el mismo que el del producto limpia salpicaderos del coche. Así, de todas maneras, cada persona tiene una interpretación. Para mi hermana, por ejemplo, esto le parece un matabichos y yo cuando lo veo, pues es que parece un producto de limpieza o cualquier cosa menos un perfume. Yo lo veo y de verdad que a mí no me dan ganas de atomizarme esto en el cuerpo. Es como... le pega tener un trapo al lado, no sé, es raro. Reconocedme que esto de bonito no tiene nada, pero... en su defensa tengo que decir dos cosas. Una, es de plástico. O sea, no pasa nada. Manos torpes, manos de mantequilla, don't worry, be happy, porque esto se nos cae y no pasa ni media. Y dos, la más importante de todas. ¿Vosotros habéis olido esto? O sea, si os gustan las rosas... oh my goodness. Le tengo por culpa de Chris. Chris, lo siento, me hiciste comprarlo. Y es... increíble, o sea... me parece una de las mejores ofertas que hay ahora mismo en relación calidad-precio, porque son 200 mililitros. 200 mililitros por unos 35 euros. No os iba a hablar de los perfumes, pero bueno, os lo voy a dejar ahí. De todas maneras, bueno, ya os digo, me encanta. O sea, me parece un perfumazo chachi con un rendimiento muy bueno. O sea, es un spray corporal que dura unas 5 o 6 horas en la piel. Yo... ahí lo dejo. Así que el frasco será feo, pero yo le perdono porque tiene unas prestaciones ideales. De todas maneras, si queréis que os amplíe información sobre él, ya que ahora mismo estoy ahí bastante en hype, la verdad, le tengo ahí bien a mano, dejadme en los comentarios porque siempre os puedo hacer alguna reseña así un poquito más extensa y hablamos un poquito de esta joyita económica. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a seguir con el ojo que todo lo ve. Y no es el ojo de Sauron, pero casi. Es el ojo de Kenzo Worm. A mí este perfume, yo lo siento, yo quizás no entienda el arte moderno, no tengo ni idea, pero a mí este perfume me parece feo, así, sin más. Empezando porque es una cosa que pesa, que tiene un cascabel así en el medio, que no lo acabo yo de entender, o sea, es como si tuvieras la pupila así un poco a la virule, y el tapón me recuerda a un barco, es que tiene un pedazo de tapón. Tú esto lo echas a flotar, pones aquí un Playmobil y echas la tarde en el parque, o sea, es que no... o sea, yo lo miré por donde lo mire. Y bueno, ya sé que han sacado más versiones. No sé si llego a tener la rosa por ahí, no lo sé. Pero vamos, que no, que lo siento, que a mí los cosos estos colgantes con... no. Y el aroma he de decir que tampoco me gusta. Es un perfume que conmigo no ha cuajado. De todas maneras, os confesaré que con Kenzo no termino yo de cuadrar. No acabo de encontrar un Kenzo que diga... oh, me gusta. No, son perfumes que me cuestan. El típico, el del tulipancillo así por dentro. Creo que no es un tulipán, Marta, pero bueno, da igual, es que tampoco le he hecho mucho caso. Ese, bueno, ok, no está mal. Pero así de todo lo demás...
que no, que no encuentro yo mi amor en Kenzo. Pero bueno, afortunadamente tenemos una grandísima variedad para encontrar amores. Así que bueno, os sigo enseñando joyas. Continuamos con un perfume que yo cuando lo encargué, le compré a ciegas. Y cuando yo le encargué, yo veía las fotos y decía, madre mía, qué cosa más bonita. De estos frascos así, que se te meten por los ojos y dices... Bueno, el caso, le pedí a ciegas. Y cuando ya le sacas de la caja y te pones a observar los detalles, ya es cuando dices... hay algo que no termina de cuadrarme. Creo que es el momento ideal para confesaros que yo y los frascos plasticosos no nos llevamos demasiado bien. Me da la sensación de que son frascos como muy blandiblues, tal. Entonces no... es que no. Me gustan los frascos así un poquito más de calidad, un poquito más... no sé, un algo, ¿vale? Así que cuando me llegó esta cosa tan bonita, cuando la vemos de lejos es muy bonita, o sea... es muy cookie, pero... vamos a ver. El confeti que tiene por aquí pegado me parece un detalle súper gracioso en la botella. Y las notas que tenía prometían mucho. Era pera, era coco y era caramelo. O sea, como, este frasco tal para verano, ahora, no sé qué. Bueno, este le pedí a principios de este verano, finales de primavera, aprox. Sí, por ahí más o menos fue. Problema, cuando tú te acercas, las hojas, esto es más plasticoso que plasticoso. O sea, se le ve además plástico chungo, ¿vale? Es dorado, como todos los del otro día, pero en plan chungo. Y esto de aquí yo me imaginé que iba a ser algún tipo de, no sé, alguna cuerdecita o algún trocito así de cuero, tal, anudado, tal. ¡Ay, qué mono iba a ser! Mentira, es otra argolla de plástico en la que hay pintada así, pues como las cintas. Resultado, pues que cuando tú lo ves dices, te da un poco paratero. Y bueno, hablando del perfume en sí, no es un perfume que os recomiende. No es un perfume que os recomiende porque, primero, está ya descatalogado. Me parece que esta versión es de hace 2 o 3 años, entonces ya es más difícil de encontrar. El precio tampoco es que sea más barato, que digas... no, al contrario, es como quedan pocos, bueno, vamos a mantenerles el precio normal. Si te dijeras que es una oferta, bueno, ok. Pero es que el rendimiento es muy pobre. A mí con este perfume, 2-3 horas, ok, es un eau de toilette, pero 2-3 horas y una estela... desaparecida, in combat prácticamente, o sea, estelas de estas de tener que estar con la nariz continuamente, pues a mí eso me fastidia un montón. Y eso que lo he puesto con capa de aceite de coco debajo, tal, para darle un poquito de aroma, pero nada, es que ni con esas, es que con este no termino de conseguir que brille. Me da igual la temperatura, me da igual la humedad. Así que me da por pensar que es más que nada el perfume en sí, que es, en fin, que es demasiado suave para mí. Lógicamente, si nos gustan los perfumes súper suaves, súper templados, súper calmaditos, ok, pues quizás lo disfrutéis, pero ya os digo, a mí la relación calidad-precio que tiene, para lo que yo le pido a los perfumes, este no lo cumple. Lo siento. Y bueno, vamos a seguir. Y vamos a seguir con otro. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Vosotros habéis visto alguna vez a una persona... No es por meterme con nadie, ¿vale? Pero la típica persona así que es como muy pequeñita y de repente tiene una cabeza muy grande. Pues eso es lo que pienso cada vez que veo este frasco. Bueno, este y cualquiera de los de la Juice Couture. Bueno, esta es la edición Gold Couture y es que a mí este tapón, os prometo que me mata. O sea, es que el tapón es prácticamente como el frasco. O sea, no hacía falta tanto. Y esto es pesado. O sea, demasiado. No es un perfume que tú lo veas y digas, oh, qué calidad, esto se ve, pues que puedes hacerte unas pesas aquí ahora mismo con él para arriba y para abajo. Respecto a los adornos, pues bueno, vamos a ver, ya sabemos que toda esta casa tiene este rollo, tiene este estilo, pues colores muy llamativos, rosas, lazos, tal, recargados a más no poder. Sí, lo sé, pero ya os digo que a mí lo que más me fastidia de este perfume es el pedazo de tapón que tiene y el peso que tiene. Por lo demás, pues bueno, si os soy sincera, dentro de la casa creo que es de los que más me gustan, pero tampoco es que me enamoren, la verdad, porque volvemos a lo mismo, todos estos detalles de por aquí y tal, no deja de ser plasticorro. A mí esto me recuerda a las cosas de la Barbie, de cuando era pequeña, que tenías la caravana o cosas de esas y era todo como súper rosa fucsia, tal, no sé, no es un frasco que a mí visualmente diga, oh, qué bonito, no, la verdad. Y ya os digo, o sea, es que me duele el brazo ya de cogerlo. Así que, next, vamos a por el último. Y para mí creo que es... he dejado lo mejor para el final, porque a mí este me parece más feo
feo, feo de todos. No sé si sigue en producción, lo desconozco, tampoco os perdéis nada. Y es esta preciosidad de gusto. Este perfume, aparte ya del rosa fucsia chungo que tiene, así como en degradado, la placa esta de metal, que parece lo de limarte los pies del Dr. Sol, y el tapón a juego, y que encima la tapa con el tiempo se ha puesto más oscura, la Virgen Santa. Este perfume os confesaré que estaba en el armario del baño, atrás del todo, al fondo, y antes de que os echéis encima, no, ese baño no es de ducha ni nada, no tiene calor, no tiene humedad, no tiene nada, pero vamos, sobre eso no pasaría nada porque el aroma de esto es que ni para ambientador, con eso os digo todo, o sea, es que no puedo con él, no puedo con él. Así que bueno, esta es la joya de la corona. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vosotros sed sinceros. Esto así que es como plano, como si hubieras cortado una rebanada de un pan de molde con... Lo siento, ¿eh? O sea, es que lo mire por donde lo mire, es una preciosidad. Bueno, pues con este circo de los horrores, con estos frascos que de verdad para mí es que no son nada agradables, nada bonitos, nada, o sea, cero. Ya os digo, el único que salvaría es el de Luna Gourmandise, que de lejos la verdad que es muy cookie y llama la atención, pero cuando te acercas a él, al pobrecito le faltan unos detalles de qualité y hubiera sido un frasco súper chulo. De todas maneras, en ese sentido también tengo otros frascos que pecan mucho, ¿no? De abusar demasiado plástico, tal, algún detallito, no sé, cosas que si les hubieran mejorado un pelín seguramente les hubiera pasado. Y no sé por qué me estoy acordando de otro frasco que me hace mucha gracia cada vez que le veo, así que bueno, os lo voy a contar. Os he contado que el de el Cold Couture siempre me recuerda a un señor con una cabeza muy grande, ¿no? Bueno, pues Twilly de Hermes, ese frasco os lo podía haber sacado, pero bueno, no me he acordado, pero lo he tenido en la mano también. Ese frasco me recuerda a un señor muy bajito, muy bajito, muy bajito, que no se le ve la cabeza y lleva un sombrerito. Y a mí ese frasco me hace gracia. ¿Veis? O sea, luego podríamos hacer un vídeo de los frascos que me hacen gracia. También podría ser interesante, porque hay algunos que, en fin. Y bueno, hablando así un poco de frascos en general, ¿no? De lo que tenemos hoy en día, tal, se llevan mucho los frascos imitación A. Por ejemplo, el tacón de Carolina Herrera, a mí ya sabéis que es un perfume que me gusta y que la estética, bueno, ya sabéis que es súper controvertida, pero yo soy de las que, oye, que le gustan. Me pasa lo mismo con el bolso, con el de Decadence de Marc Jacobs. Me parece un perfume bonito, el packaging, ¿vale? No el perfume en sí no es que me guste, pero el packaging dices, oh, tal. Y bueno, si os tengo que decir uno de los más feos de la perfumería actual, el de Cacharel, el pintalabios, no me gusta nada. La versión de Armand Basi también de pintalabios tampoco, o sea, son perfumes que... Pollito, madre mía, madre mía. Pero bueno, en fin, afortunadamente también tenemos frascos muy bonitos, muy trabajados, pero lo que digo siempre, para mí la importancia reside en el aroma. Me da igual que el perfume se presente en un spray como el de Lush, con un spray de plástico que el pobrecito la verdad que no llama nada la atención, o me da igual que tenga unos detalles divinos como es el caso de Mutini. Lo que yo quiero al final es un perfume que me rinda, un perfume que tenga buena relación calidad-precio, un perfume que me genere emociones. No sé, no soy de las que se dejan llevar tan fácil por el packaging del perfume en sí. Soy más de probarlo. De hecho, es lo bueno de probarlo a base de decants o a base de tal, porque eso no te influye en absoluto, simplemente estás probando el perfume. Así que bueno, después de esta reflexión perfumera, que bueno, no sé, también me gustaba compartirla. No sé, ¿cuáles son los vuestros? ¿Cuáles son vuestros frascos más feillos que habéis visto por ahí últimamente? O de los que tengáis en el armario que da vergüenza, que cuando llega tu amiga a casa lo metes así escondido debajo de la almohada para que no lo vea porque dices, ay, pollito, pollito. Todos tenemos uno, no os preocupéis, todos tenemos alguno de esos. Pero bueno, espero que os haya gustado esta colaboración así en dos partes. Yo la verdad que he disfrutado un montón pensando en los más bonitos y los más feos, porque cuando tú te planteas eso dices, ay, de verdad. Pero bueno, ya sabéis que los tengo guardados en el armario, entonces al fin y al cabo el frasco no es algo que me influya. Pero bueno, pasaos por supuesto por el canal de Julia para enviar su vídeo a ver cuáles son los suyos feos. Vamos a cotillar así entre todos. Y por supuestísimo, dejadme en los comentarios los vuestros. Así que bueno, empezad muy bien la semana y nos vemos el jueves. ¡Hasta otra! ¡Chao!